Alejandro nunca fue un chico de números. Tampoco de letras. En realidad, no parecía ser de nada en particular, salvo de problemas. Cada trimestre llegaba a su casa con el boletín en las manos temblorosas, sabiendo lo que iba a encontrar. Una hilera de suspensos que parecían escritos a fuego. Sus padres ya no se molestaban en gritar. El silencio dolía más. Su madre revisaba las notas sin mirarlo, como si no lo reconociera, como si no entendiera en qué momento su hijo se había convertido en un error del sistema. Su padre, en cambio, se limitaba a decir la frase que Alejandro llegó a odiar con todo su ser: así no vas a llegar a ningún lado. Tenía 15 años. Vivía en un barrio olvidado, en una casa que crujía con cada paso, donde los sueños parecían un lujo reservado para otros. Alejandro pasaba sus días desconectado, no solo de los estudios, sino del mundo. Dormía hasta tarde, faltaba a clases, y cuando iba, era como si no estuviera. La pizarra era un jeroglífico, los profesores, ecos lejanos. No entendía, no le interesaba, no quería. Una tarde de castigo, otro más, encontró en la computadora vieja de su hermano un vídeo guardado con un nombre extraño: Curiosity-Mars-Landin MP4. Estaba aburrido. Lo abrió sin esperar nada. Y entonces ocurrió algo que jamás podría haber predicho. En la pantalla apareció una imagen del rover Curiosity descendiendo sobre Marte. No eran solo máquinas. No eran solo datos. Era humanidad, era historia, era épica. Vio a los ingenieros de la NASA celebrando entre lágrimas cuando el robot tocó suelo marciano, como si hubieran enviado un hijo al espacio. Alejandro se quedó quieto, con los ojos bien abiertos. Por primera vez en años, algo dentro de él se movió. La curiosidad que había estado dormida despertó como un animal hambriento. Quería saber cómo lo habían logrado. Cómo era posible enviar un robot a millones de kilómetros y hacerlo aterrizar con precisión quirúrgica. Empezó por lo más básico. Buscó cómo funciona un robot. Luego cómo programar un brazo mecánico. No entendía nada, pero no se rindió. Volvía a leer. Apuntaba cosas. Hacía dibujos. Lo que antes le parecía incomprensible ahora era un misterio que deseaba resolver. Siguió suspendiendo. Claro que sí. A nadie le interesa que estés aprendiendo ingeniería en secreto cuando no sabes dividir fracciones en clase. Pero algo en él ya había cambiado. Empezó a pedir libros prestados. A colarse en el laboratorio de informática del colegio. A hacer preguntas. Y aunque los profesores aún lo miraban con desconfianza, uno de ellos, el de tecnología, se detuvo una tarde y le dijo: «Vos no sos tonto. Solo estás buscando la forma correcta de aprender». Ese mismo profesor, Mario, le consiguió una beca para un curso técnico en robótica de una escuela pública cercana. Tenía que viajar más de una hora en colectivo para llegar, pero no le importaba. Fue la primera vez que se sintió en casa. Rodeado de cables, engranajes, simuladores y gente que hablaba su mismo idioma. El del asombro, la invención, la posibilidad. Pasaron los años. Repitió curso varias veces, pero también construyó su primer robot funcional con piezas recicladas de una licuadora rota y un ventilador. A los 19, mientras sus antiguos compañeros empezaban carreras universitarias, él recién terminaba el secundario. Pero lo hizo con honores. Y con un proyecto bajo el brazo, un prototipo de vehículo autónomo terrestre que simulaba las condiciones de exploración en terreno rocoso. Su proyecto llegó a una feria científica. De allí, a una fundación. Y de allí, gracias a una carta de recomendación del profesor Mario, a una beca completa en una universidad de ingeniería mecatrónica. Los días de oscuridad quedaron atrás, aunque nunca del todo. A veces, en la soledad de su cuarto de estudiante, Alejandro recordaba los boletines manchados de rojo, las lágrimas de su madre, la indiferencia de su padre. Pero eso solo lo impulsaba más. Quería demostrar que la historia no estaba escrita. Que el fracaso no era un final, sino un punto y seguido. Se graduó con excelencia. No fue fácil. Tuvo que trabajar de noche limpiando oficinas, dormir en bibliotecas, y renunciar a casi todo. Pero valió la pena. A los 25 años,
Fue aceptado como pasante en una agencia internacional de investigación espacial. Allí conoció gente de todo el mundo. Nadie preguntó por sus calificaciones de secundaria. Solo importaba lo que sabía, lo que podía hacer, lo que soñaba construir. Hoy, Alejandro tiene 30 años y trabaja en el equipo de propulsión de una misión interplanetaria de la NASA. Su nombre aparece en los documentos que planifican el aterrizaje de un módulo sobre Europa, la luna de Júpiter. Cada día se levanta, entra al laboratorio, y toca el espacio con sus ideas. A veces, en medio de una reunión, recuerda a su yo adolescente, ese chico perdido que no encontraba su lugar ni su voz. Y sonríe. Porque entendió que no era malo en la escuela. Solo necesitaba algo que le hiciera latir el corazón. Una razón. Un porqué. Cuando lo invitan a dar charlas en colegios, porque ahora lo hacen, comienza siempre con la misma frase. Yo suspendía todas las materias. Pero descubrí que los suspensos no definen tu destino. Solo marcan el comienzo de una historia que aún no has escrito. Y entonces todos lo miran como si fuera un astronauta. Y en cierto modo, lo es.